¿Te ha pasado que te gusta a alguien y ese alguien te ignora como si fueras aire con wifi débil? Que entre todas las personas del mundo, tu corazoncito se aferra justo a la que te responde con monosílabos, o peor, con visto. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos deseando a quien claramente no nos desea de regreso? ¿Es una falla de fábrica emocional o es que nuestro algoritmo interno ya viene dañado de origen? Y claro, ahí estás tú, viendo su última conexión, actualizando el perfil cada 3 minutos, aplicando suma sus stories como si eso fuera a revelarte si ya te superó, si te recuerda, o si alguna vez le importaste. Mientras tanto, ignoras por completo al que sí te escribe, al que sí está, al que sí te quiere bien. Porque, obvio, no te mueve. No te provoca. No te hace sentir esas mariposas que, spoiler alert, en realidad son ansiedad con glitter. Pero aquí no estamos para juzgarte. Estamos para explicarte por qué demonios tu mente funciona así. Y para eso, te tengo que presentar al primer gran influencer del inconsciente. El ídolo de los traumas infantiles. El rockstar del complejo de Edipo. El señor que lo quiso explicar todo con relaciones, represión y madres. Sigmund Freud. Sí, el mismísimo Freud. Médico vienés, nacido en 1856, fumador empedernido de puros, no es metáfora, fumaba en serio, y fundador del psicoanálisis. El tipo que dijo que todo lo que crees que eliges conscientemente, en realidad ya lo decidió tu inconsciente mientras tú solo fingías tener el control. Freud tenía una teoría bastante clara sobre el deseo. Deseamos lo que no podemos tener. Y no es porque seamos masoquistas, sino porque el deseo nace de la falta, del vacío, de aquello que no está a nuestro alcance. Y aquí es donde empieza el drama. El deseo no quiere plenitud, quiere tensión. Quiere ese jueguito del casi. Freud lo llamó la economía del deseo. Y, para él, el inconsciente se rige por principios que no entienden de lógica ni de bienestar emocional. Se mueve por lo que falta, no por lo que sobra. Por lo prohibido. Por lo inaccesible. Por lo que nos hace sufrir, pero de forma familiar. Y eso nos lleva a una parte dolorosa, pero necesaria. Muchas veces, deseamos a quien no nos desea, porque ese patrón lo conocemos desde hace mucho. Desde la infancia. Desde figuras que quizá eran emocionalmente lejanas, impredecibles, o simplemente no disponibles. Y ese tipo de amor, incompleto, incierto, ansioso, se convierte en lo que entendemos como pasión. Así que, sin darnos cuenta, cuando alguien no nos pela, algo en el fondo nos grita, esto es amor. Porque eso fue lo que aprendimos. Porque eso es lo que asociamos con intensidad. Porque en nuestro inconsciente, el amor no está ligado al bienestar, sino a la espera, a la carencia, a ese dolor con el que crecimos. Y sí, se siente horrible, pero también se siente familiar. Ahora, antes de que llores, te aviso, no estás solo. Literalmente, millones de personas siguen el mismo patrón. Dale una vuelta por TikTok o Twitter y vas a ver memes que parecen leídos desde tu diario emocional. ¿Por qué crees que nos reímos de eso? Porque duele. Pero también porque compartimos la herida. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Freud decía que el deseo siempre está atravesado por el objeto perdido. Es decir, deseamos lo que creemos que puede completarnos, pero en realidad estamos buscando algo que ya no está. Algo que nos fue negado hace mucho tiempo. Un amor incondicional que quizá nunca se nos dio, y que ahora tratamos de reproducir una y otra vez, con personas que nos lo niegan. Por eso, ese crush que no te pela no es solo una persona, es un símbolo. Es la representación de algo más profundo. Algo que viene de adentro. Y no se resuelve con más mensajes dobles, ni con memes indirectos, ni viendo su última conexión a las 3 de la mañana. Se resuelve entendiendo que parte de ti sigue buscando validación en quien no está disponible. Porque tal vez no es que te guste el que no te pela. Tal vez es que no sabes qué hacer con alguien que sí lo haría. Porque eso sería nuevo. Y lo nuevo asusta. Freud decía que el ser humano no está hecho para ser feliz, está hecho para repetir. Y lo que no se repara, se repite. Así que si sigues cayendo en el mismo tipo de vínculos, en los mismos vacíos emocionales con distinto nombre, quizá no es mala suerte. Quizá es tu inconsciente actuando en piloto automático. Pero tranquilo, tampoco todo está perdido. Por eso estás aquí, ¿no? Porque algo dentro de ti ya sospecha que esto tiene una explicación. Que no es solo tu culpa. Que no estás roto, ni rota.
Estás actuando desde una lógica que aprendiste, pero que puedes cambiar. Y ahora que ya conociste al buen Freud, ahora que ya sabes que tu deseo está más ligado a tus heridas que a tus matches, vamos a desmenuzar esto con bisturí psicológico y unos cuantos memes para sanar, reír y llorar. Porque en este video vamos a responder, con humor y verdad, lo que tú y millones más se preguntan mientras revisan sus notificaciones vacías. ¿Por qué, carajos, te gusta el que ni te pela? Ok, ya lloramos tantito en la introducción. Ya dijimos me representa y soy yo literal más veces de las que quisieras admitir. Ahora, vamos a entrarle al salseo freudiano. Porque si vamos a sufrir, al menos que sea con teoría y con estilo. ¿Te acuerdas que Freud dijo que el deseo se construye sobre lo que falta? Bueno, agárrate, porque eso es apenas la superficie. Vamos a entrar en un terreno pantanoso y deliciosamente oscuro, la pulsión de muerte y la compulsión de repetición. Suena dramático, y lo es, porque el inconsciente no se anda con medias tintas. Freud descubrió algo inquietante, y por descubrió, me refiero a que se obsesionó hasta encontrarle sentido a las cosas más incómodas del alma humana, que las personas no buscan solo placer, ni siquiera bienestar. A veces, sin querer, buscan repetirse el daño, repetirse el sufrimiento, volver a pasar por la misma historia, con distinto nombre. ¿Y por qué haríamos eso? ¿Te preguntarás? ¿Por qué nos meteríamos en bucles de deseo no correspondido, una y otra vez, como si nuestra vida fuera una playlist emocional en modo repetición y sin botón de pausa? Freud tenía una respuesta simple y brutal, porque hay algo dentro de nosotros que no quiere sanar, sino volver. Volver a la escena del crimen. Volver a la herida original. Volver al punto donde empezó todo, en un intento, trágico, de arreglar lo que quedó roto. A eso lo llamó compulsión de repetición. Una especie de loop mental emocional que te arrastra, sin que te des cuenta, hacia situaciones similares, personas similares, vínculos similares, pero con la esperanza inconsciente de que esta vez va a salir distinto. Es como si tu inconsciente te dijera, mira, ya sabemos cómo se sufre así. Es lo que hay. Al menos es conocido. Y entonces repites. Y repites. Y repites. No porque quieras sufrir, sino porque tu mente inconsciente todavía no ha cerrado ese archivo emocional mal guardado en la carpeta de tu infancia. Pero espera, esto se pone mejor. Freud descubrió que, más allá del deseo de placer, el ser humano también tiene una fuerza interna que va hacia el caos, hacia la autodestrucción, hacia el retorno al cero. Y eso lo llamó nada más y nada menos que pulsión de muerte. Sí, así, con todas sus letras, pulsión de muerte. En alemán, Todesstreff. Suena a título de disco darks, pero en realidad es parte de tu estructura psíquica. Freud propuso que junto a las pulsiones de vida, las que nos impulsan a crear, vincularnos, reproducirnos, amar, también hay una fuerza contraria, más primitiva, más profunda, que busca el reposo absoluto. La destrucción. La descarga total de tensión. La pulsión de muerte no es literal en el sentido de querer morir cada mañana. Es más bien esa tendencia silenciosa a boicotearte, a elegir mal, a repetir lo que duele, a regresar con quien ya te destrozó, a quedarte con quien no te mira, a elegir vínculos que no nutren, pero que se sienten como en casa, porque en el fondo, así aprendiste a sentirte amado, con carencia. Aquí va la frase matadora de Freud, digna de tatuaje para el alma. El yo no es dueño en su propia casa. Tómate unos segundos con eso. Porque lo que nos está diciendo es que tú no decides todo lo que deseas. Que hay algo dentro de ti que elige por ti. Y no siempre elige lo mejor. ¿Quieres un ejemplo? Tú dices, esta vez sí me voy a cuidar. Esta vez no me voy a clavar. Tu inconsciente dice, ¡ay, qué tierno! Mira, este perfil emocionalmente ausente me recuerda a tu infancia. Vamos. Y ahí vas tú, de nuevo. Es por eso que el deseo por el que no te pela no es simplemente una mala elección. Es una decisión inconsciente basada en historias emocionales mal cerradas, en vínculos pasados, en vacíos que no se llenaron, y que ahora proyecta sobre alguien que no tiene ni idea de lo que está cargando. Y ojo, que esto no es para que te culpes, es para que entiendas, porque solo con conciencia puedes empezar a elegir distinto. Volviendo a Freud, él decía que el deseo está siempre en conflicto, que dentro de nosotros hay fuerzas que empujan hacia adelante, vida, amor, creación, y otras que jalan hacia atrás,
repetición, sufrimiento, destrucción. Y que muchas veces, cuando nos enamoramos de quien no nos corresponde, es porque esa fuerza regresiva se activó. Y no es que lo disfrutes, es que lo reconoces. Y lo conocido, se siente seguro. Entonces, no estás loco, ni rota, ni fallado. Estás repitiendo lo que tu inconsciente no ha podido soltar. Estás deseando desde el lugar donde te dolió. Y mientras no te detengas a mirar eso de frente, seguirás cayendo en los mismos brazos vacíos, con distinta cara, con el mismo final. Pero, aquí viene lo bueno. Freud también creía en el poder del insight. En ese momento donde, de repente, ves lo que antes no veías. Y eso, puede cambiarlo todo. Y justo de eso hablaremos hoy. Cómo reconocer los patrones inconscientes que nos empujan a desear lo que duele. Cómo se forma esa repetición en nuestra historia psíquica. ¿Y qué podemos hacer para romper el ciclo? Porque sí, Freud te explicó el porqué. Pero ahora toca ver cómo dejar de repetir. Entonces, ¿cuándo empezó todo esto? ¿En qué momento se configuró ese algoritmo del deseo que hoy te hace rogarle a alguien que ni siquiera sabe bien cómo te llamas? La respuesta, como buen drama freudiano, está en la infancia. Y no es cliché. Es estructural. Freud decía que los primeros años de vida no son simplemente el prólogo, son el sistema operativo. Es en la infancia donde aprendemos qué es el amor, cómo se siente el afecto, qué es lo normal en una relación, aunque lo normal haya sido un desastre. Piénsalo, si en tu historia emocional temprana el amor venía con espera, con ausencia, con dudas, con silencios incómodos o con padres que solo estaban a ratitos, por trabajo, por su propia carga emocional, o porque simplemente no sabían estar, entonces ese tipo de vínculo, por muy doloroso que haya sido, se vuelve tu patrón afectivo. Y luego, 20 años después, aparece alguien que te deja en visto, que desaparece 3 días y vuelve como si nada, que nunca se entrega del todo pero te da migajas cada tanto. Y tú, en lugar de salir corriendo, dices, esto me mueve. Obvio que te mueve. Te mueve el trauma. Aquí entra uno de los conceptos más potentes del psicoanálisis, la escena infantil internalizada. Freud y más adelante, otros autores como Melanie Klein o Winnicott, hablaron de cómo no solo vivimos experiencias, también las guardamos como modelos internos, como moldes, como patrones de lo que el amor debe sentirse. Y si ese molde estaba hecho de carencias, ausencias o amor condicionado, ese será el molde que usarás para elegir, amar, desear, incluso sin darte cuenta. Entonces no es que seas adicto a sufrir, es que asociaste el amor con sufrimiento. Y cuando alguien te ofrece algo distinto, algo sano, estable, sin sobresaltos emocionales ni angustias innecesarias, tu sistema se desconcierta. ¿Esto es amor o me están timando? Por eso, muchas veces no se trata de que te guste el que no te pela, sino de que te es familiar. Y en psicoanálisis, lo familiar no siempre es lo bueno, muchas veces es simplemente lo repetido. Freud decía que todo deseo está dirigido por las huellas mnémicas, es decir, las marcas de experiencias pasadas que dejaron una carga afectiva fuerte. Y adivina qué, el dolor emocional deja huella más profunda que cualquier historia de amor correspondido. Por eso, tu inconsciente se siente atraído justo a esos vínculos que activan esa marca emocional. Y aquí viene un giro importante. Cuando repites un patrón afectivo doloroso, no lo haces porque no lo entiendas racionalmente. Lo haces porque, en el fondo, aún estás tratando de que esa escena se reescriba. O sea, inconscientemente, sigues buscando que alguien, cualquiera que se le parezca a esa figura original, esta vez sí te elija, si se quede, si te vea. Como si al lograrlo, mágicamente pudieras borrar el abandono original. Pero lo triste es que, como decía Freud, el inconsciente no entiende de tiempo. Para él, el pasado sigue siendo presente. Por eso, aunque cambie la cara del crush, aunque cambie el nombre y el arroba de Instagram, la historia es la misma. Tú esperando, tú ilusionándote con migajas, tú haciendo malabares afectivos para que alguien se quede. Y todo eso no porque seas intenso o necesitado, sino porque estás tratando de reparar un vínculo emocional inconcluso. El problema es que lo estás intentando hacer con la persona equivocada. Porque quien te hirió originalmente no está aquí. Y quien está, probablemente ni sabe todo lo que estás proyectando sobre él. ¿Ves ahora por qué Freud era tan pesimista con la idea de que el yo gobierna? Porque no se trata solo de voluntad. No es decidir dejar de querer. Es trabajar en lo que te lleva a querer desde la herida.
Y aquí viene lo más duro. Hay una parte de ti que se aferra a esa historia porque no ha aprendido a vivir sin ella. Porque aunque duela, también te da identidad. Te dice esto eres tú. Eres quien desea al inalcanzable. Quien ama desde el esfuerzo. Quien se emociona cuando el otro aparece. Y se rompe cuando desaparece. Y claro, eso no es amor. Es supervivencia emocional mal aprendida. Pero hay algo que sí puedes hacer. Algo que Freud y el psicoanálisis defienden hasta el final. Hacer consciente lo inconsciente. Cuando entiendes tu historia, de verdad, no solo la cuentas. Cuando le pones palabras al patrón, cuando dejas de repetir y empiezas a mirar, se abre una posibilidad nueva. Tal vez pequeña. Tal vez incómoda al principio. Pero real. Y es ahí donde podrías empezar a desear distinto. Porque sí, repetir te da la falsa sensación de control. Esta historia ya me la sé. Pero salir del patrón, eso da miedo. Porque es terreno nuevo. Porque no sabes si vas a ser amado sin tener que sufrir. Porque no sabes si alguien puede quererte sin drama. Sin ansiedad. Sin angustia. Pero créeme, ese amor existe. Aunque al principio no lo reconozcas. Y el día de hoy, vamos a hablar justo de eso. ¿Cómo empezar a salir del patrón? ¿Qué caminos propone el psicoanálisis? Sí, el de Freud y compañía, para dejar de buscar amor donde solo hay vacío. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el tiempo, el duelo, y la posibilidad de un deseo más libre? Entonces, llegamos a la parte incómoda. ¿Cómo carajo se rompe un patrón afectivo inconsciente? Porque ya vimos que esto no va de soltar o de amarte más, como si fuera un asunto de autoestima endulzada en frases de Pinterest. Esto va de entrar a las entrañas del deseo, a lo que Freud llamó la otra escena, esa que no vemos, pero que nos mueve. Y sí, se puede empezar a salir del loop, pero no es un camino recto, ni rápido, ni lineal. Es un trabajo psíquico y emocional, a veces, brutalmente lento. Lo primero, como decía Freud, es reconocer el síntoma como mensaje. O sea, dejar de pelearte con tu obsesión por alguien que ni te pela, y empezar a preguntarte qué representa para ti. ¿Qué historia viene a revivir? ¿Qué vacío viene a ocupar? ¿A quién estás intentando convencer, realmente, con tu insistencia? Spoiler, muchas veces, no es al crush. Es a mamá, a papá, a esa figura que no te vio, o que te vio a ratos, o que te pidió demasiado a cambio de un poquito de afecto. La segunda parte es permitirte no reaccionar automáticamente. Cuando sientas que ese viejo patrón se activa, ese impulso por escribirle, por rogarle, por perseguir el afecto esquivo, no tienes que fingir que no lo sientes. Solo tienes que aprender a no actuarlo, observarlo, ponerlo en palabras. Tal vez en terapia, tal vez escribiéndolo, tal vez contándoselo a alguien que no se burle. Pero mirarlo, sin actuarlo. Y no porque seas frío, sino porque eres más libre cuando no repites. Freud decía que una de las funciones más importantes del análisis es recordar con emoción lo que antes se actuaba sin pensar. Y eso es justo lo que empieza a desactivar el loop. No el rechazo, no el ghosting, no las migajas que se esfuman, sino que tú, ahora, te preguntes, ¿por qué sigo en esto? Y sí, esto es difícil. Porque, como decía Freud, hay un goce extraño en el síntoma. Algo en ti, muy inconsciente, le saca una gratificación a esa historia repetida. Aunque duela, aunque sepas que no acaba bien. Romper eso no es dejar de sentir, es aprender a sentir distinto. Y eso también implica duelo. Porque cuando dejas de buscar lo que te hirió, una parte de ti siente que pierde algo. Pierdes una identidad, una historia, un lugar conocido, aunque disfuncional. Pero también se abre otra cosa, la posibilidad de construir un deseo más genuino, más libre, más tuyo. Ya no desde la herida, sino desde la elección. Pero ojo, que aquí viene algo fuerte. Desear distinto no significa que mágicamente te va a gustar alguien que sí te pela. Significa que tal vez, al principio, esa persona no te parezca tan emocionante, porque no activa tu trauma. Y eso puede confundirte. Pero justo ahí empieza la libertad emocional, cuando empiezas a disfrutar vínculos donde no te tienes que partir en dos para que te amen, donde no estás en modo detective esperando señales, donde no estás mendigando lo básico. Y eso no se siente como fuegos artificiales, se siente como paz,
Y claro, si estás acostumbrado al caos, la paz puede darte flojera. O miedo. Porque no sabes si es real. Porque nunca la habitaste. Porque nunca la asociaste con amor. Pero aquí viene lo bueno. Si puedes aprender a desear diferente. Si puedes encontrar deseo en lo sano. Si puedes emocionarte con alguien que no desaparece. Pero para eso, primero tienes que dejar de glorificar la angustia. Y eso, en esta época, es casi contracultural. Porque hoy, en 2025, el algoritmo premia el drama. Nos enseñaron a romantizar el caos. A confundir intensidad con profundidad. A pensar que si no te parte el alma, no es amor. Pero eso no es amor. Eso es trauma editado con filtro sepia. Y ahí es donde se pone interesante lo que viene. Porque si entendemos esto desde el psicoanálisis, también podemos reírnos de nosotros mismos. Ver el patrón, sí, pero también memearlo. Porque reír también es una forma de sanar. Y en la siguiente parte de este video, justo vamos a eso. Vamos a ver cómo todo esto que parece tan denso, el trauma, el deseo inconsciente, la repetición, se filtra en los TikToks que te hacen llorar a las 2 de la mañana, y en los memes que te dan risa porque sabes que, aunque exagere, eres tú. Vamos a hablar de por qué el caos emocional te es familiar. De cómo tu algoritmo interno sigue dándole like al sufrimiento disfrazado de amor. Y de cómo, entre tanto chiste y tanto no me pela pero lo amo, en realidad hay una verdad emocional brutal, que duele, pero también libera. Ok, ya lo sabes. Ya entendiste que tu deseo por el que ni te pela no es azar, ni mala suerte, ni que atraes puro patán o a pura persona emocionalmente ausente como si fueras imán de traumas con patas. Ahora entiendes que ahí hay una repetición, que hay pulsión, que hay una estructura inconsciente. Perfecto. Pero, ¿cómo se ve eso en la vida real? ¿Dónde está ese deseo complicado en tu día a día? Spoiler, está en absolutamente todo. Vamos a empezar por lo obvio, el scroll eterno a las 2:43 de la madrugada. Estás viendo TikToks con un ojo, llorando con el otro, y de pronto aparece ese video con música de Lana del Rey o Taylor Swift de fondo, subtítulo melancólico que dice, cuando te ignora, pero tú igual revisas y vio tus historias. Y ahí estás tú, viendo la pantalla, medio llorando, medio diciendo jaja soy yo, medio dolido, pero sin dejar de ver el video en bucle. ¿Por qué? Porque tu inconsciente se siente validado. Lo que pasa es que ese tipo de contenido funciona como un espejo emocional. No te dice nada nuevo, pero te hace sentir acompañado en tu herida. Y como dijimos antes, el deseo se mueve por lo que te falta, no por lo que tienes. Así que ahí estás, repitiendo la escena en loop, como si fuera una obra de teatro que Freud escribió sin que tú supieras. Y si hablamos de repeticiones, no podemos omitir a los chats sin cerrar. Ese tipo que no te responde desde hace una semana, pero tú igual revisas cada hora si se conectó, si cambió su foto, si puso frase en WhatsApp. ¿Y qué haces si se conecta y no te escribe? Nada. Solo sufres. ¿Y por qué sufres? Porque no solo querías que te hablara. Querías que, por fin, esa historia cambiara. Que esta vez, alguien hiciera lo que nunca hicieron contigo, verte, elegirte, quedarse. Pero spoiler otra vez, esa no es su responsabilidad. Es tu herida pidiendo a gritos que alguien más la resuelva. Y sí, duele. Pero también es muy psicoanalíticamente interesante. Ahora hablemos de la joya de la corona, el ghosting. Ese fenómeno tan contemporáneo, tan de nuestra era digital, que en realidad no es nuevo. Freud no le llamó ghosting, pero ya lo analizaba cuando hablaba del rechazo como una forma de reafirmación narcisista. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces no duele que el otro desaparezca. Duele lo que tú creías que esa persona significaba para ti. Duele que de pronto, esa validación que habías proyectado, desaparezca como si nunca hubiera existido. Entonces te quedas como personaje de TikTok mirando a cámara con fondo negro y audio de piano triste, pensando, ¿acaso imaginé todo? Y la respuesta es sí, pero con fundamentos psicoanalíticos. En realidad, muchas veces no nos enamoramos de la persona. Nos enamoramos de lo que esa persona representa, del deseo de ser elegidos, del sueño de que esta vez sí funcione. Pero, irónicamente, si esa persona se quedara, tal vez perdería el encanto. Porque, como dijimos antes, si no duele, no te parece amor. No porque seas masoquista, sino porque así aprendiste a desear, desde la falta, desde la angustia, desde la espera.
¿Quieres otro ejemplo contemporáneo? Los casi algo. Esas no relaciones que no son noviazgo, pero tampoco son nada. Donde todo se vive con intensidad, pero nada se nombra. Y claro, como no hay nombre, no hay compromiso. Y como no hay compromiso, tú te quedas pegado a una promesa inexistente, esperando que el otro se dé cuenta de lo valioso que eres. Pero spoiler final por ahora, si estás esperando que alguien se dé cuenta, probablemente ya no está viendo. Y ahí estás tú, en pleno 2025, analizando signos, leyendo indirectas, mandando memes pasivo-agresivos tipo, cuando te ignora pero igual se ofende si tú lo ignoras. Y aunque parezca comedia romántica mal escrita, lo cierto es que esto tiene estructura, tiene historia, tiene raíz. Y por eso duele. Porque, en el fondo, no estás luchando por ese crush que no te contesta. Estás intentando cerrar una herida que se abrió mucho antes de que tuvieras wifi. ¿Y sabes qué es lo más loco? Que todo esto lo sabemos. Lo hablamos. Lo tuiteamos. Lo memizamos. Y aún así, lo seguimos haciendo. Porque el inconsciente no tiene acceso directo al humor. Pero el humor puede ser una vía para acceder al inconsciente. Entonces sí, reírnos de nosotros mismos también es una forma de entendernos. De ver el patrón. De nombrarlo. De quitarle poder. Porque el deseo es una cosa seria. Pero no por eso tiene que ser solemne. Así que quédate, porque vamos a ver más ejemplos. Más situaciones donde el deseo complicado se disfraza de historia romántica. Y termina siendo una tragicomedia emocional con banda sonora de Rosalía, edits de Euphoria y un final que ya conocemos. Prepárate para identificarte, pero ahora, con algo más de conciencia. Hay algo curioso en cómo vivimos los casi algo. Uno pensaría que lo ambiguo es menos doloroso porque no fue una relación formal. Pero a veces, duele más. ¿Por qué? Porque no hay cierre. Porque no hay cuerpo que enterrar. Y sin cuerpo, no hay duelo. ¿Y sabes qué se activa ahí? Exacto, la repetición. Lo ambiguo se vuelve adictivo. Como una historia que te deja a la mitad del capítulo, pero sin posibilidad de ver el siguiente episodio. Y tú ahí, metido, sin saber si esperas, si sueltas, o si finges que ya superaste a alguien con quien ni siquiera fuiste algo. Pero Freud ya nos advirtió, el deseo no busca el objeto, busca la falta. Y si esa persona nunca se entrega del todo, ¡pum! Perfecta para repetir el trauma. Porque ahí hay espacio para que proyectes, idealices, sufras, pero sobre todo, desees. Y sí, de pronto ya estás en la cuarta playlist que haces con canciones que no son para nadie, pero si escuchas bien, claramente son para alguien. Y mientras haces eso, compartes memes pasivo-agresivos en tus historias. Tu versión emocional está en duelo, pero tu ego está en modo, que vea lo que se perdió. Y ahí vas, subiendo selfies con captions tipo, no me dolió, solo me reconstruí desde el trauma, gracias. Pero claro, estás esperando que lo vea. Porque si no lo ve, ¿para quién era el mensaje? Spoiler psicoanalítico. Si tu deseo depende de ser visto por el otro, probablemente no estás amando, estás intentando existir a través de esa mirada. Freud lo dijo de otra forma, el yo se construye desde el deseo del otro. Y si ese otro te ignora, sientes que te borra. Y eso duele más que cualquier rechazo. Ahora bien, ¿por qué parece que elegimos al que nos hiere y rechazamos al que nos cuida? ¿Es una cuestión de autoestima? Sí, pero no como lo dice Instagram con frases tipo, si te amas, no te conformas. Porque esto no va de frases motivacionales. Va de que el inconsciente tiene su propio sistema de valores, y para el inconsciente, lo familiar siempre gana sobre lo sano. Y lo familiar, tristemente, puede ser el maltrato, puede ser la ausencia, puede ser la confusión, puede ser ese amor que llega tarde, se va pronto y nunca explica por qué. No porque seas tonto, sino porque eso es lo que conociste como amor. Y lo que el niño conoció como amor, el adulto lo busca como destino. Aquí es donde aparece ese clásico dilema. Es que me busca el que no me gusta, y me gusta el que no me busca. Y tú te preguntas si estás mal, si eres incapaz de amar bien, si algo está roto en ti. Y no, no estás roto. Estás repitiendo. Pero como no lo sabes, sientes culpa. Y la culpa te hace idealizar al otro. Entonces, no solo te ignora, además crees que es inalcanzable. Y como no puedes alcanzarlo,
más deseas. Y cuanto más deseas, más sufres. Y así, completamos el ciclo de repetición. Y entonces, aparece otra joyita del siglo XXI, el like pasivo-agresivo. Ese que das con la intención de que el otro diga: ah, sigue pendiente de mí, pero que tú finges que diste por casualidad. El famoso me gusta en una historia random, con intenciones muy poco random. Una especie de ping emocional disfrazado de interacción inocente. Y si responde, boom, dopamina. Y si no responde, más motivo para sufrir. Pero cuidado, eso también es goce. No en el sentido feliz, sino en el sentido freudiano. El goce del síntoma. Ese placer en el sufrimiento que no entiendes, pero que tu inconsciente repite como quien sigue viendo la misma película trágica porque en el fondo, sigue esperando otro final. Todo esto suena muy romántico en TikTok. Frases tipo: te amé en silencio porque era el único lugar donde no me rechazabas. O, no era amor, era ansiedad con soundtrack. Y aunque son virales, hay algo profundamente real ahí. Porque el amor, cuando nace del trauma, se vive como un loop. Una relación sin relación. Un final sin inicio. Un deseo que no se resuelve porque nunca se trató de resolverlo, sino de repetir la escena hasta que, por fin, puedas verla como lo que es, un eco. Un eco del pasado buscando consuelo en un presente que no entiende. Y por eso, cuando alguien sano se acerca, no lo ves. O sí lo ves, pero no lo deseas. Porque no activa la herida. Y como no activa la herida, no se siente como amor. Se siente aburrido. Vacío. Como si faltara algo. Y lo que falta es el caos. El drama. La angustia. Todo eso que te enseñaron a asociar con el enamoramiento. Porque para tu cuerpo, la ansiedad es la señal de que algo importante está pasando. Y ahí es donde el amor sano pierde la batalla. Porque cuando vienes del trauma, el amor sano no te emociona. Te desestabiliza. Porque no sabes qué hacer con alguien que se queda. No sabes cómo reaccionar ante alguien que no te ignora. Que no te hace esperar. Que no te desaparece. Que no te convierte en detective emocional. Que no alimenta tus fantasías. Porque no tienes que fantasear nada. Está ahí. Presente. Claro. Real. Y eso, para muchos, se siente como amenaza. No porque sea malo, sino porque no se parece a lo que llamaste amor. Entonces lo rechazas. No con odio, sino con desinterés. Con un es que no hubo química. Pero la verdad es que sí hubo. Solo que no era química de ansiedad. Y de nuevo, ahí está la repetición. Porque no deseas lo que te hace bien. Deseas lo que se siente igual que antes. Aunque antes te haya roto. Y eso no es drama, es estructura. Lo bonito es que, una vez que lo ves, ya no puedes no verlo. Ya no puedes decir qué te pasó, como si no tuvieras nada que ver. Porque ya sabes que el deseo no es libre. Es historia. Es trauma. Es guión inconsciente. Y justo cuando lo empiezas a entender, aparece esa voz interna que susurra. ¿Y si esta vez sí cambia? Ahí, justo ahí, es donde se juega todo. Hay algo profundamente trágico, y a la vez absurdamente gracioso, en enamorarte de alguien que no te quiere. Es como comprar un boleto VIP para un concierto, que ya terminó. Y ahí estás, esperando que empiece, con tu outfit emocional, tu corazón listo para vibrar, y nada. Puro silencio. Pero te quedas. Porque el deseo es necio. Porque, aunque sabes que no va a pasar nada, parte de ti sigue esperando. Esperando el mensaje. La validación. La escena de redención. El capítulo sorpresa donde el otro se da cuenta, por fin, de que tú eras todo lo que buscaba, pero no sabía. Y esa esperanza es lo que duele más. Porque no duele lo que fue. Duele lo que nunca fue, pero tú imaginaste. Freud nos lo dijo, sin TikTok, sin memes, sin Instagram. El deseo no es racional. No sigue la lógica de lo que te conviene, sino de lo que te falta. Y lo que te falta, muchas veces, no es la persona, sino la sensación de ser deseado. Y si el otro nunca te desea, tú puedes seguir ahí, proyectando, imaginando, deseando, sin tener que enfrentarte al miedo de que te quieran de verdad. Porque que te quieran de verdad te obliga a algo mucho más complejo que sufrir. Te obliga a recibir. Y para muchos, eso es insoportable.
Porque recibir implica creer que mereces. Y si creciste creyendo que el amor es algo que se gana, se mendiga o se conquista, entonces no sabes qué hacer cuando alguien simplemente te lo da. Sin lucha, sin sufrimiento, sin hacerte pedazos. Y es ahí donde mucha gente se autoboicotea. No porque quiera sufrir, sino porque el sufrimiento le resulta más familiar que el amor. Y entonces volvemos a la escena clásica del me dejó en visto. Y tú, en lugar de cerrar, te obsesionas. Buscas el último momento donde quizá dijiste algo mal. Revisas tus mensajes como quien busca una falla en la Matrix. Te conviertes en forense de tu propio chat. Pero a veces no hay explicación. No dijiste nada malo. No hiciste nada raro. Simplemente, el otro no quiso seguir. Y no te lo dijo. Porque decirlo sería confrontar. Y confrontar implica responsabilidad afectiva. Y muchos, cuando no desean lo suficiente, eligen lo más cobarde, el silencio. Y tú te quedas con el ruido. Hay algo cruel en cómo romantizamos la indiferencia. Como si amar más al que menos te ama fuera una medalla de profundidad emocional. Pero a veces, ese amor tan intenso no es amor. Es necesidad. Es adicción emocional. Es una herida que grita desde dentro, mírame. Y claro, eso no se sube a historias. Lo que se sube son canciones tristes con filtros bonitos. Pero por dentro, sabes que no estás bien. Que algo te tiene atrapado. Y ese algo, generalmente, no es la persona. Es tu historia. Tu versión no amada de antes que sigue buscando quien la rescate ahora. El deseo no correspondido es una especie de espejismo. Te hace pensar que si el otro cambiara, todo se resolvería. Pero incluso si cambiara, tú seguirías igual. Porque el problema no es el otro. Es lo que tú proyectas en él. Lo vuelves el objeto de todos tus vacíos. Y eso es demasiada carga para alguien que ni siquiera responde tus memes. Y aún así, ahí estás, esperando. No por él, sino por algo que no sabes poner en palabras. Una sensación. Un cierre. Una explicación que nunca llega. Y Freud, desde su diván, lo sabe. Porque para él, el deseo es falta. Y mientras más falta hay, más deseo. Y mientras más deseo, más fantasía. Y mientras más fantasía, más dolor, cuando el otro no responde como esperabas. Ahí es donde entra la ironía máxima. Idealizas al que no te quiere, y rechazas al que sí. Y lo haces creyendo que estás eligiendo. Pero no estás eligiendo. Estás repitiendo. Porque tu inconsciente no busca la felicidad. Busca lo familiar. Y lo familiar, para ti, es que te ignoren. Que no te elijan. Que te hagan sentir que tienes que esforzarte para ser querido. Por eso te gusta el que no te pela. Porque en el fondo, es el que confirma tu guión. Tu lugar. Tu dolor. Y ahí es donde todo se vuelve claro. No es que no merezcas amor. Es que estás programado para buscarlo donde sabes que no lo hay. Porque ahí, aunque duela, al menos sabes cómo duele. Y ese tipo de dolor, por enfermizo que suene, se siente como hogar. Pero algún día, algo dentro se cansa. Y no de amar, sino de esperar. De invertir en ilusiones, de rogarle al algoritmo del deseo que el otro te note. De seguir deseando al que no te ve, como si tu valor dependiera de esa mirada. Y entonces, tal vez sin saber cómo, empiezas a mirar distinto. A sentir raro cuando alguien te trata bien. No porque no lo quieras, sino porque no sabes cómo recibirlo. Y eso es el inicio. No del final del deseo, sino del inicio de una nueva forma de desear. Una que ya no se base en la falta, ni en la herida, ni en la ausencia. Una que no duela, o al menos, no de la misma forma. Una que no te haga demostrar tu valor a cada paso. Una que no convierta cada silencio en angustia, ni cada respuesta tardía en juicio a tu autoestima. Una donde el amor no sea prueba, sino presencia. Y claro, da miedo. Porque si todo lo que conociste del amor está hecho de drama, ansiedad y abandono, entonces amar sin eso se siente como un salto al vacío. Pero justo ahí, en ese abismo que ya no sabes si es amor o miedo, es donde empieza la posibilidad de algo distinto. Algo que no repita. Algo que no duela tanto. Algo que no tenga que salvarte. Porque tú ya no estás esperando que te salven. Solo estás buscando existir. Pero esta vez, sin tener que desaparecerte para que te noten.
Hay un momento que casi nadie confiesa, pero que muchos conocen. Ese en el que te das cuenta que estás queriendo más de lo que te quieren. Que estás invirtiendo tiempo, energía, mensajes, pensamientos, playlists, insomnios, en alguien que apenas si se entera de tu existencia emocional. Y no es que no lo sepas. Lo sabes. Desde el principio, en el fondo, lo sabías. Pero preferiste ignorarlo. Pensar que quizá más adelante, que si cambiabas algo de ti, que si eras más paciente, más divertido, más profundo, más misterioso, más todo. Pero no hay fórmula que funcione cuando el otro simplemente no quiere estar. Y lo más cruel no es su indiferencia. Lo más cruel es que tú no sueltas, porque todavía crees que hay algo mal contigo. Que si te dolió tanto, es porque tú estás roto. Porque si fuera suficiente, no estarías rogando atención a quien claramente no tiene interés. Y ahí está la herida. Esa herida antigua, primitiva, que Freud no dibujó con emojis, pero sí explicó con claridad. La necesidad infantil de ser visto, de ser deseado, de ser alguien en el deseo del otro. Pero cuando eso no llega, uno no lo interpreta como él no quiere, sino como yo no valgo. Y ese pensamiento se convierte en un veneno lento. No grita, pero se instala. Y empieza a hablar bajito, como un susurro constante que repite. No te quiere porque no eres suficiente. Lo irónico es que cuando eras niño, también creías eso. Que si tu mamá o tu papá no estaban emocionalmente presentes, era tu culpa. Que si se iban, si se enojaban, si te ignoraban, era porque algo hiciste mal. Así funciona la lógica emocional infantil. Antes de pensar mis cuidadores están fallando, uno piensa yo soy el problema. Y si ese guión no se reescribe, entonces se repite. Repites queriendo a quien no te quiere, esperando que ahora sí te elijan. Como si sanar tu historia pasada dependiera de ganarte el amor de alguien en el presente. Y es trágico, porque aunque parezca una historia de amor, en realidad es una historia de abandono. Y lo que buscas no es amor, es reparación. Pero eso no lo ves hasta que te detienes, hasta que te hartas, hasta que lloras no por el otro, sino por ti, por todo lo que te tragaste, por todo lo que diste, por cada mensaje que escribiste con el corazón temblando, por cada silencio que interpretaste como castigo, por cada noche donde creíste que algo iba a cambiar, y no pasó nada. Y te preguntas si es tu destino, si siempre vas a querer más de lo que te pueden dar, si es tu karma, tu cruz. Pero no es destino, es historia no resuelta. Y resolver no es olvidar, no es volverte frío, ni ya no sentir. Es mirar ese patrón con ojos nuevos. Es reconocer que el deseo no correspondido te duele tanto porque toca algo muy antiguo en ti. Una herida que tal vez no provocó esa persona, pero que ella vino a señalar. Y en ese punto, todo cambia. Porque ya no estás luchando por amor. Estás reconociendo tu necesidad. Estás viendo a tu deseo, no como un error, sino como una brújula rota. Una que sigue apuntando al norte del abandono porque es lo único que conoce. Pero eso no te condena. Solo te invita a aprender otra forma de orientar el corazón. Y no se trata de odiar a quien no te quiso, ni de convertirlo en villano. Porque incluso el otro puede estar igual de roto, igual de confundido, igual de asustado del amor como tú. Se trata de recuperar lo único que sí puedes controlar. La decisión de no mendigar. De no suplicar migajas emocionales como si eso fuera un festín. De no justificar la indiferencia ajena con discursos sobre tu propia culpa. Porque nadie merece quedarse a vivir en la incertidumbre solo porque no sabe cómo dejar de amar. Nadie merece seguirse preguntando qué más tiene que hacer para ser visto. Nadie merece vivir en pausa, esperando algo que nunca llegó, ni va a llegar. Y sí, eso duele. Duele aceptar que no va a pasar. Que esa persona no va a cambiar. Que no va a tener la epifanía que tú soñaste. Que no va a escribirte ese mensaje que tanto imaginaste en tus noches más vulnerables. Pero ahí, justo ahí, es donde puedes hacer algo diferente. Porque no puedes controlar a quien no te elige. Pero sí puedes empezar a elegirte tú. Aunque te tiemble la voz. Aunque no sepas bien cómo hacerlo. Aunque una parte de ti todavía quiera volver a esperar. Elegirte no es un acto de arrogancia. Es un acto de supervivencia emocional. Es decirle a tu herida, ya entendí.
No se trata de que el otro me vea. Se trata de que yo me deje de invisibilizar. Y cuando eso sucede, no es que dejes de querer, es que empiezas a quererte. Y aunque parezca poca cosa, ese pequeño giro cambia todo. Porque en lugar de perseguir a quien no te responde, empiezas a responderte a ti. Y tal vez, por primera vez, no necesitas que te salven. Tal vez, solo necesitas preguntarte algo que nunca nadie te enseñó a responder. ¿Y si el amor que tanto esperas de alguien más es el que tú mismo has estado postergando? Tal vez lo más difícil no es dejar ir al otro. Lo más difícil es dejar de esperarte a ti, en su mirada. Porque no era solo que te gustara. Era que en su indiferencia, tú seguías esperando aprobación. Y no por capricho, sino porque ahí, inconscientemente, pensabas que si al fin lograbas que te viera, ibas a reparar todo eso que antes no supiste cómo nombrar. Como si ese mensaje leído y no respondido tuviera el poder de sanar tus viejas ausencias. Como si esa persona fuera una especie de redención emocional. Pero el problema con ponerle cara nueva a heridas antiguas es que uno empieza a confundirse y deja de ver a la persona como es, para verla como necesita verla. Y ahí es donde el deseo se vuelve trampa, porque no es libre. Está hipotecado a una necesidad que ni tú terminas de entender. Freud lo llamó la repetición como intento fallido de dominar un trauma. O sea, vuelves a la escena una y otra vez, como quien entra al mismo incendio con la fantasía de que ahora sí no se va a quemar. Pero no eres bombero. Y esto no es una práctica controlada. Es tu vida, tu historia, tu dignidad emocional. Entonces sí, duele dejar ir, pero también cansa seguir esperando. Y hay un punto donde el cuerpo habla por ti, donde la ansiedad te avisa que algo ya no se sostiene, donde el llanto ya no tiene nada que ver con amor, sino con agotamiento emocional. Y ahí, cuando por fin dejas de buscar afuera, puedes empezar a mirar adentro. Y no con esa mirada autoexigente que te ha hecho pensar que todo es tu culpa. No con esa voz que te dice seguro algo hiciste mal. Sino con una ternura que quizá no conocías. Esa que no necesita justificar lo que dolió. Que no le busca explicación a lo que te rompió. Solo se sienta contigo. Y por fin valida el dolor sin querer arreglarlo. Porque no todo lo que duele se soluciona. Pero sí puede comprenderse. Y a veces, comprender es suficiente para empezar a curar. Y aquí entra lo más fuerte. No eres menos por haber querido tanto. No eres débil por haberte ilusionado. No eres tonto por haber insistido. Eres humano. La parte que se esfuerza demasiado. La que se adapta antes de incomodar. La que cree que si hace lo suficiente, por fin la van a elegir. Y por eso te rompió. No por lo que el otro hizo, sino por lo que tú estuviste dispuesto a hacer para que se quedara. Ahí es donde está el verdadero nudo emocional. Porque todos decimos que queremos amor. Pero a veces lo que estamos haciendo es pedirle al otro que nos repare. Y nadie puede hacer eso por ti. Ni siquiera alguien que sí te quiera. Porque ese hueco es tuyo. Y no se llena con promesas ni con abrazos improvisados. Se llena con presencia propia. Con la decisión lenta, honesta, de empezar a tratarte como trataste a quien no te correspondió. Con esa intensidad, con esa entrega, con esa fidelidad absurda. Esa misma fuerza, dirigida ahora hacia ti. No para volverte narcisista, ni para gritar me amo en el espejo con afirmaciones que ni tú te crees, sino para empezar a respetarte. Y eso ya es una revolución emocional. Porque el amor propio no es una foto en Instagram. Es el silencio con el que eliges no volver a escribirle. Es el coraje con el que borras ese chat que solo te angustia. Es la temblorosa dignidad con la que decides no volver a repetir la misma historia. Y no necesitas que alguien más lo valide. Porque algo dentro de ti ya sabe que era hora. No de rendirse, sino de parar. Porque seguir deseando lo que duele también es una forma de autotraición. Y tú no naciste para eso. Aunque te hayas acostumbrado. Aunque lo hayas normalizado. Aunque hasta le hayas puesto humor para no sentir tanto. Porque sí, es verdad, a veces nos reímos para no llorar. Y a veces lloramos para no gritar. Pero cuando dejas de huirle al llanto, algo se acomoda por dentro. Algo que no grita. No exige. Solo respira y entiende. Y en ese entendimiento, empiezas a mirar diferente. No al otro, a ti.
Y ahí es cuando te preguntas algo que tal vez nunca te habías atrevido a pensar sin miedo. ¿Y si lo que siempre buscaste en el otro solo era el permiso para empezar a quererte tú? Una parte de ti ya sabía que eso no iba a funcionar. Lo sabías desde que le tuviste que explicar cómo quería ser tratado. Desde que normalizaste las excusas, las ausencias, los silencios. Desde que te convertiste en tu propio traductor emocional, intentando que el otro entendiera algo que ni siquiera estaba interesado en escuchar. Y sin embargo, ahí seguiste, porque te aferraste, no a lo que era, sino a lo que imaginaste que podía llegar a ser. Esa fantasía, tan tuya, tan privada, donde el otro un día se da cuenta de todo y te elige como tú lo elegiste desde el primer momento. Una escena digna de final de temporada en serie romántica, con música de fondo y cara de redención. Pero no. En la vida real no hubo cierre dramático. Solo un mejor amigos o un no estoy listo para algo serio que escuchaste con el alma hecha nudo. Y lo aceptaste con una sonrisa que no era tuya. Solo para no parecer intensa, para no arruinarlo, para no perderlo del todo. Y esa es una forma sutil, pero brutal, de abandono. Porque ya no te están rechazando. Te estás rechazando tú. A ti misma. A ti mismo. Cada vez que te minimizas para que el otro no se incomode. Cada vez que aguantas más de lo que deberías, para no ser la persona que exige. Pero dime, ¿qué es más exigente que hacerte pequeña para caber en lugares donde claramente no entras? Y ahí, justo ahí, se vuelve inevitable ver lo que antes negabas. Que no era amor. Era miedo. Miedo a estar sola. Miedo a que nunca llegue alguien mejor. Miedo a que si no insistes, todo lo que viviste haya sido en vano. Y ese miedo es legítimo. Es humano. Pero no es una brújula confiable. Porque te lleva directo a repetir lo que más te dolió. Que te dejen esperando. Que no te prioricen. Que te den migajas y tú te convenzas de que es lo que hay. Y aquí es donde el deseo complicado de Freud se encuentra con la realidad brutal. No estás repitiendo porque seas masoquista. Estás repitiendo porque tu inconsciente cree que ahí, si logras cambiar el final, te vas a liberar. Pero eso nunca pasa. Porque el final no cambia. Cambia el lugar desde donde lo miras. Y en algún momento, si tienes suerte y algo de valor, llegas a cansarte de perseguir lo que no quiere ser alcanzado. Te hartas del mismo bucle disfrazado de promesa. Y te das cuenta de que no es amor lo que te duele. Es la espera. Es la ilusión sostenida con los hilos del tal vez. Tal vez mañana me hable. Tal vez recapacite. Tal vez se dé cuenta. Pero la realidad es que a veces no hay tal vez. Y aceptar eso no te hace menos romántico. Te hace libre. Libre de esa angustia constante. Libre del esfuerzo unilateral. Libre del autoengaño emocional que disfrazaste de esperanza. Y ahí es cuando empieza la verdadera sanación. No cuando el otro cambia, sino cuando tú dejas de esperarlo. Cuando te vuelves el tipo de persona que ya no necesita arrastrarse por amor. Cuando entiendes que no todo lo que deseas es digno de ti. Y que tú también mereces ser buscado, escuchado, elegido. No por arrogancia, sino porque has tocado fondo lo suficiente como para no querer volver ahí. Y sí, aún te va a doler. Aún va a haber días donde quieras escribirle. Aún vas a soñar con esa versión idealizada. Pero ahora sabes que eso no era amor. Era una forma disfrazada de abandono. Y tú ya no estás disponible para eso. Porque aprendiste, a la mala, que el amor no debería sentirse como ansiedad. Ni como competencia. Ni como prueba constante. Y aunque todavía no sepas del todo cómo se siente un vínculo sano, sí sabes cómo se siente uno que duele. Y a veces, eso basta para empezar a elegir distinto. Porque el primer paso no es encontrar a alguien mejor. Es dejar de volver a lo que te rompe. Y eso ya es un acto de amor. Un amor que, por fin, empieza en ti. Pero el eco sigue. La memoria del deseo aún resuena. El cuerpo aún recuerda el goce del mensaje inesperado. El subidón dopaminérgico del te extraño a las 2 de la mañana. ¿Y entonces? ¿Qué haces cuando una parte de ti ya entendió, pero la otra aún espera? Hay una parte de ti que ya sabe. Sabe que eso que sentías no era sano. Sabe que eso que tanto anhelabas no te estaba haciendo bien. Pero otra parte, esa parte más silenciosa, más honda, todavía se aferra. Y no lo hace porque seas débil, ni porque no tengas dignidad.
Lo hace porque el dolor no se supera solo con lógica. Porque hay heridas que se cosen lento, desde dentro. Y porque, aunque parezca irracional, a veces es más fácil querer a quien te lastima que aceptar que te lo permitiste. Ahí es donde todo se vuelve borroso. Donde te confundes entre nostalgia y lealtad. Entre apego y amor. Entre costumbre y destino. Y ese es uno de los lugares más solitarios del deseo. El rincón donde sabes que debes soltar. Pero el alma aún no quiere. Lo peor es que la gente te dice suéltalo. Como si fuera tan fácil. Como si el apego no estuviera tejido con recuerdos. Con pequeños gestos. Con momentos que parecían eternos en su fugacidad. Nadie te explica cómo se suelta una esperanza. Nadie te dice cómo renunciar a la idea de que, en algún universo paralelo, eso podría haber funcionado. Y tú intentas. Te ocupas. Sales. Te distraes. Subes stories en donde pareces bien. Casi feliz. Pero hay noches donde se cae la pose. Y ahí, sin filtros ni notificaciones, aparece la voz más brutal de todas. La tuya. Preguntándote por qué. ¿Por qué siempre terminas así? ¿Por qué tú sí diste todo? ¿Por qué ellos no lo vieron? Y entonces llegas a una verdad dolorosa. El problema no es que ellos no te eligieran. El problema es que tú creías que si dabas suficiente, eventualmente lo harían. Y eso fue el engaño más cruel. No el que ellos te hicieron, sino el que tú necesitaste creer. Porque si creías que todo dependía de ti, entonces al menos había algo que podías controlar. Podías seguir intentando. Podías mejorar. Podías convencer. Podías ganar. Pero no se trata de eso. No se trata de ganarte el amor de alguien. Se trata de dejar de rogar por lo que debería ser libre. Amar no debería sentirse como un proyecto de rescate, ni como un favor que alguien te hace. Y si el precio de estar cerca es traicionarte, entonces estás más solo de lo que crees, incluso acompañado. Y ahí es cuando por fin empieza el verdadero duelo. Cuando dejas de llorar por lo que no fue, y empiezas a llorar por lo que aguantaste esperando que fuera. Ese llanto no es debilidad, es limpieza. Y sí, cuesta un huevo, pero duele distinto. Duele como un adiós que se hace con respeto. Duele como una herida que empieza a sanar sin necesidad de un cierre perfecto. Hay algo hermoso en ese momento donde ya no deseas que vuelva. Donde ya no necesitas tener la razón. Donde ya no revisas si vio tu historia. Donde el amor ya no es una guerra que pelear, sino una paz que empiezas a construir contigo. Y entonces entiendes lo más liberador de todo. Que tú no estabas roto. Solo estabas repitiendo algo que te enseñaron sin palabras. Te enseñaron que el amor duele, que hay que ganárselo, que hay que sacrificarte, que hay que insistir. Pero no. El amor no debería venir con manual de sufrimiento incluido. Y ahora, con esa herida expuesta, con esa verdad frente a ti, te toca decidir si vuelves a esa repetición que ya conoces, o si haces algo radical. Elegirte, no como una pose de autoayuda, no como mejor sola que mal acompañada, sino de verdad. Elegirte en los días donde aún lo extrañas. Elegirte cuando tu autoestima tiembla. Elegirte cuando nadie más parece hacerlo. Elegirte cuando el miedo grita que nadie te va a amar así. Porque si no te eliges tú, volverás a aceptar migajas como si fueran festín. Volverás a rogar amor como si fuera oxígeno. Volverás a hacerte pedazos por encajar en alguien que ni siquiera quiere entenderte. Y lo peor es que, no lo harás porque te guste sufrir. Lo harás porque el dolor te resulta familiar. Y lo familiar, aunque duela, se siente como hogar. Y ahí está el centro. El corazón de todo esto. La verdadera pregunta no es por qué te gusta quien no te pela. La verdadera pregunta es, ¿por qué lo eliges una y otra vez, sabiendo que te va a doler? Nadie quiere repetir su dolor, pero lo hace. Y no una vez. Lo hace con distintos rostros, en distintos cuerpos, con nuevas excusas y escenarios. Lo hace como si no pudiera evitarlo. Como si algo dentro empujara desde atrás, con una fuerza invisible. Como si se tratara de un guión ya escrito. Y tú solo estuvieras actuando tu parte. Y es que lo estás. Solo que no lo sabes. ¿Y qué pasa cuando por fin te preguntas en serio por qué? ¿Por qué siempre eliges personas que no están disponibles?
¿Por qué te enganchas al que huye? ¿Por qué te atrae el caos disfrazado de intensidad? ¿Por qué te lastima que no te amen? ¿Pero te da pánico a alguien que sí lo hace? La respuesta, aunque suena cruel, tiene lógica. No es que seas adicto al drama. No es que no sepas lo que vales. No es que tengas mala suerte. Es que estás repitiendo lo que ya conoces. No porque lo disfrutes, sino porque es lo único que tu inconsciente identifica como hogar. Freud le puso nombre a eso: la compulsión a la repetición. Una especie de trampa interna donde el sujeto se ve forzado, una y otra vez, a regresar al lugar del trauma, a elegir lo que le duele, a tropezar con la misma piedra, no por torpeza, sino por una necesidad inconsciente de dominar, reescribir o resolver lo que antes fue insoportable. Es como si dijeras: esta vez será distinto. Esta vez sí me van a amar. Esta vez no voy a perder. Esta vez no me van a abandonar. Y entonces inconscientemente buscas a alguien que tenga la misma estructura emocional que te marcó. Alguien que se ausenta, que no está del todo, que te hace sentir chiquito, que te recuerda a ese lugar de carencia que no pudiste nombrar cuando eras niño, pero que hoy se ha vuelto tu estándar afectivo. Y sí, es fuerte, porque eso significaría que lo que tú llamas amor, en realidad podría ser fidelidad a una herida. No estás enamorado de esa persona. Estás enganchado al patrón. Estás intentando, inconscientemente, ganarte el amor que un día te faltó, pero en otra piel. Por eso duele tanto, porque no estás llorando solo por el presente. Estás llorando por todo lo que eso te despierta del pasado. Cada no me pela activa al niño o la niña que no fue visto. Cada silencio te grita cosas que no sabes que escuchas. No soy suficiente. No me eligen. Algo en mí está mal. Pero no es verdad. No es que haya algo mal en ti. Es que aprendiste a amar en un terreno lleno de carencias. Y como nunca conociste otro mapa, te sigues guiando por el mismo, aunque siempre te lleve al abismo. Freud decía que el sujeto no repite porque lo quiera, sino porque lo que no se elabora, se actúa. Así que tu inconsciente vuelve y vuelve y vuelve, como si repitiendo pudiera, algún día, reescribir el final. Pero el inconsciente no entiende de tiempo. No distingue entre ayer y hoy. Solo sabe que ese vacío sigue ahí. Y mientras no lo mires de frente, vas a seguir buscándolo en personas que ni siquiera están capacitadas para llenarlo. ¿Y lo más cruel? Esas personas te duelen, pero también te resultan familiares. Y lo familiar, aunque duela, tranquiliza. Como el olor de una casa vieja. Como una canción triste que ya te sabes. Como una herida que aprendiste a acariciar. Porque dejarla ir sería admitir que nunca debió estar ahí. Todo esto no te convierte en un ser defectuoso. Te convierte en humano. Un humano que está cargando historias que no empezó, pero que repite como si fueran suyas. Un humano que, en el fondo, solo quería ser visto, amado, contenido. Pero mientras esa necesidad siga viva e inconsciente, seguirás amando mal. No porque quieras, sino porque no has aprendido otra forma de desear. Y ahí es donde la cosa cambia. Porque esto no va solo de dejar de amar a quien no te pela. Va de entender por qué te atrae quien no te ve. ¿Por qué confundes indiferencia con misterio? ¿Por qué te enamoras de personas que no saben cuidarte? Pero no puedes soportar el afecto de alguien que sí. ¿Y si no es que no sabes amar, sino que solo sabes amar desde el dolor? Puede sonar raro, pero muchas veces no buscamos amor, buscamos justicia, reparación, reivindicación emocional. Algo dentro de nosotros, herido, tierno, furioso, quiere que esta vez sí sea distinto, que ahora sí nos elijan, que ahora sí nos vean, que por fin alguien diga: no te voy a dejar. Pero hay un problema. Las personas que podrían decir eso no nos atraen, nos aburren, nos parecen demasiado disponibles. Como si su cariño fuera un spoiler. Como si no hubieran pasado el casting emocional para actuar en nuestra herida. Porque para el inconsciente, lo conocido es lo seguro. Y si creciste en entornos donde el amor dolía, donde había que esforzarse para que alguien te volteara a ver, entonces ahora, de adulto, el deseo sigue ese mismo patrón. Buscar lo inalcanzable. Perseguir lo que se escapa. Y ahí está el truco cruel. No deseas lo que necesitas.
Deseas lo que conoces. Por eso, en el fondo, cuando alguien te quiere bien, sin juegos, sin ausencias, sin ansiedad, tu cuerpo no lo registra como amor. Lo registra como algo aburrido, plano, incluso sospechoso. Porque el deseo está cableado hacia el conflicto, no hacia la calma. Freud lo sabía. Por eso habló de que el deseo no es puro ni limpio. Es sucio, complicado, inconsciente. Y muchas veces está más cerca del síntoma que del placer. El deseo no busca la satisfacción del yo, sino la repetición de la escena. Esa escena que quedó inconclusa, interrumpida, que en algún punto de tu historia se clavó como una astilla emocional y que hoy, aún sin darte cuenta, dirige tus elecciones. No eliges desde el presente. Eliges desde una versión rota que solo quiere terminar lo que nunca pudo empezar. Y así, el amor se convierte en un campo de batalla donde no buscas paz, sino revancha. Como si en cada vínculo le gritaras al mundo: esta vez no me vas a dejar. Esta vez sí me vas a querer. Y en el fondo, no es contra el otro. Es contra ese primer abandono. Ese primer no. Ese primer vacío. Pero nadie puede darte esa reparación. Nadie va a poder cumplir la promesa que tu inconsciente quiere escuchar. Y por eso, cuanto más persigues ese tipo de amor, más profundo es el hueco que deja. Porque no estás buscando amor. Estás buscando redención. Estás intentando hacer justicia emocional con una persona que ni siquiera sabe lo que representa para ti. Y eso, aunque suene romántico en las películas, en la vida real es desgastante. Porque por más que lo intentes, nunca se siente suficiente. El otro siempre se queda corto. ¿Y tú? Vacío. Es como si tuvieras una herida que solo acepta cierto tipo de sal. Una herida que rechaza los cuidados reales. Porque el cariño sincero no se parece a lo que aprendiste que era el amor. ¿Te das cuenta? Lo que hoy llamas mi tipo, puede que no sea más que un disfraz elegante del trauma. No es tu tipo, es tu patrón. Y los patrones no se rompen con voluntad. Se rompen con conciencia. Y para eso, primero hay que mirar algo incómodo. Que te sigues metiendo en relaciones que te lastiman. Porque algo dentro de ti cree que mereces ese dolor. Sí, así de fuerte. No porque seas tonto. No porque seas dramático. Sino porque, en lo más profundo, hay una parte de ti que se acostumbró a sentir que el amor duelen. Y cualquier otro formato te parece falso. Freud diría que no es casualidad. Que lo que repites tiene sentido. Aunque sea un sentido inconsciente. Y que la única manera de dejar de repetirlo es reconocer que tú no elegiste ese guión. Solo lo heredaste. Y sí, puedes salirte del libreto. Pero no desde el juicio. Ni desde el odio a ti mismo. Ni desde la culpa. Se sale reconociendo que tu deseo está marcado. Que tu forma de amar no nació contigo. Se moldeó en función de lo que te faltó. Y si no entiendes eso, vas a seguir pidiéndole a otras personas que reparen lo que no rompieron. Y eso, además de injusto, es infinito. Entonces, lo realmente inesperado no es que repitas. Es que ahora puedes darte cuenta. Puedes mirar eso que llevas actuando sin saberlo. Y por primera vez, hacer algo distinto. No desde el odio al pasado, sino desde el amor a quien fuiste en medio del dolor. Porque tal vez, no se trata de dejar de amar al que no te pela. Tal vez se trata de dejar de buscar a quien se parezca al que no te vio por primera vez. Cuando alguien no te corresponde, no solo estás perdiendo un posible vínculo, estás perdiendo una posibilidad de reparación. Una esperanza que tu inconsciente había puesto ahí, como si dijera: tal vez esta vez sí funcione. Tal vez ahora sí me amen bien. Y cuando eso no pasa, el dolor no es por ese alguien que no te peló. Es por lo que simbolizaba, por lo que representaba en tu historia. Y por eso duele tanto, más de lo que racionalmente tiene sentido. Porque no es él o ella. Es lo que tu deseo proyectó en esa persona. La promesa de ser visto al fin como nadie te vio. Pero eso nunca lo va a poder cumplir. Ni aunque quiera. Porque no está en su contrato emocional. No nació para salvarte. Freud fue despiadadamente honesto con esto. Él no te iba a decir mira hacia el futuro y visualiza lo que mereces. Te iba a decir, mira hacia el pasado y entiende por qué no puedes dejar de elegir lo que te rompe. Y esa mirada hacia atrás, lejos de condenarte, te libera. Porque si puedes reconocer que no fue tu culpa,
que tu deseo aprendió a moverse en medio del dolor. Entonces por fin puedes empezar a elegir desde otro lugar. No desde la carencia, sino desde la conciencia. Ese es el giro. El amor propio no es una frase de Instagram. Es una reconstrucción profunda del deseo. Una revisión de tu propio guión emocional. Y eso no se hace con afirmaciones frente al espejo. Se hace preguntándote, con honestidad brutal, ¿qué estoy buscando en esta persona que no me corresponde? ¿Amor? ¿Reconocimiento? ¿Repetir lo mismo para ver si esta vez duele menos? La respuesta no es bonita, pero es tuya. Y en ese duele pero me pertenece hay un poder inmenso. Porque dejar de repetir no significa dejar de desear. Significa aprender a desear de otra manera. Desear con el adulto que eres hoy, no con el niño que fuiste. Desear desde el presente, no desde la herida. Y para eso, hay que incomodarse. Hay que dejar de romantizar la toxicidad. De justificar la indiferencia del otro como si fuera misterio. De decir es que me gusta lo difícil, cuando en realidad, te gusta lo familiar. El giro es que no necesitas un final feliz. Necesitas un deseo sano. No uno perfecto, ni uno sin errores, sino uno que por fin no esté al servicio del sufrimiento. Y eso, aunque suene triste, es una forma de libertad, porque ya no estás atado a que esa persona vuelva, ni a que por fin te conteste, ni a que entienda cuánto hiciste por estar ahí. Porque si te das cuenta, lo más duro no es que no te peló. Lo más duro es que tú seguiste intentando, poniéndote disponible, dándote por completo, esperando que algo cambie fuera de ti, cuando en realidad, el cambio siempre tuvo que empezar en lo más profundo de tu deseo. Lo inesperado es esto, que el deseo no necesita corregirse, solo necesita ser entendido. Y cuando lo entiendes, de verdad, sin juicio ni odio, cuando ves con ternura por qué deseaste lo que deseaste, ahí empieza la verdadera transformación. No se trata de dejar de sentir, se trata de aprender a sentir diferente, sin que cada vínculo se vuelva una batalla por sobrevivir. Sin que cada rechazo active todos tus abandonos. Sin que cada deseo sea un ritual inconsciente de repetición. Y sí, tal vez por primera vez puedas ver al que te gusta, al que no te pela. Y en lugar de aferrarte a la ilusión de que algún día se dará cuenta, puedas decirte, con amor, ya no necesito que me elija. Ya me elegí yo. Y esa frase no es autoestima barata. Es el resultado de haber caminado dentro de tu propio deseo. De haberlo interrogado, de haberle dicho, te entiendo, pero ya no quiero seguirte así. Porque nadie quiere repetir su dolor, pero lo hace. Y solo quien tiene el valor de mirar por qué, puede empezar a elegir distinto. Visual sugerida, fundido emocional con la frase en pantalla. Nadie quiere repetir su dolor, pero lo hace. Hasta que deja de hacerlo. Mientras suena una música íntima y melancólica que lentamente se transforma en algo más luminoso. Hay algo profundamente humano en desear lo que te lastima. No porque seamos tontos, ni masoquistas, sino porque fuimos formados ahí. Ahí, justo en el espacio donde el afecto dolía. Donde la caricia era intermitente. Donde el amor se sentía, pero no se decía. O se decía, pero no se cumplía. Ahí, en ese núcleo confuso de afectos, crecimos. Y ese caos emocional se volvió nuestra zona de confort. No por elección, sino por costumbre. Como si el deseo tuviera GPS emocional. Y siempre te llevara a la dirección donde alguna vez esperaste que alguien regresara a buscarte, y nunca llegó. Y ese patrón se queda. Silencioso, pero activo. Y va tomando forma en tus elecciones. En cómo ligas. En cómo entregas, en cómo insistes, incluso cuando sabes que no va a pasar. Y no es porque no te valores. Es porque tu inconsciente cree que si insistes lo suficiente, esta vez, el final puede cambiar. Pero no cambia. Porque la escena que estás repitiendo no es con esa persona. Es con tu historia. Y ahí es donde empieza lo que Freud llamó la posibilidad de elaboración. La capacidad de mirar el deseo, no solo desde el placer o el dolor, sino desde su origen. Porque sí, te gusta quien no te pela. Pero más que gustarte, hay algo tuyo que estás tratando de resolver en él. Y aquí va una pregunta incómoda. ¿Qué versión de ti estás intentando redimir a través de esa persona? ¿La niña que se sintió invisible?
¿El niño que hacía todo para ser aceptado y aún así no era suficiente? ¿La adolescente que aprendió a no pedir nada para que no la abandonaran? La respuesta no se da rápido. Pero cada vez que te obsesionas con alguien que no te elige, esa parte tuya se está activando. Y lo más cruel es que en el fondo, lo sabes. Sabes que no te quiere. Sabes que no te elige. Pero te quedas. Y no porque seas débil, sino porque una parte de ti aún cree que, si logras que esta persona te ame, entonces, como por arte de magia, se repara todo lo anterior. Pero no va a pasar. Nadie puede amarte de forma retroactiva. Nadie puede entrar a tu historia y reescribirla desde afuera. Eso es tuyo. Y si no lo haces tú, vas a seguir persiguiendo gente que se parece más a tu herida que a tu deseo real. Visual sugerida. Edición con texto en pantalla. No es amor. Es una herida con disfraz de oportunidad. Sobre fondo de una ciudad borrosa en cámara lenta. Entonces, no, esto no se soluciona con dejar de hablarle. Eso es apenas el síntoma. Lo real es preguntarte por qué te sentiste vivo justo cuando esa persona te ignoraba. ¿Por qué sentiste que era especial justo cuando se te escapaba? El deseo no es idiota. Solo es leal a su origen. Y si el origen fue caótico, el deseo lo seguirá siendo, hasta que lo entiendas. Y aquí entra el giro freudiano más incómodo pero más liberador. Entender no es lo mismo que justificar. No estás obligado a repetir tu historia solo porque así empezó. Y tampoco estás condenado a desear lo que te destruye, solo porque fue lo primero que aprendiste. Pero necesitas hacer consciente ese deseo. Nombrarlo. Preguntarte, ¿a quién estoy intentando complacer? ¿A quién estoy intentando reparar? ¿A quién le estoy rogando, aunque ya no esté? Porque muchas veces, cuando te arrastras por alguien, no es por amor. Es por fidelidad a un vínculo interno que nunca se cerró. Y no hay ghosting peor que el de quien te debió cuidar, y no lo hizo. Ese abandono se vuelve eterno hasta que tú lo interrumpes. Entonces, ¿cuál es la solución? La más impopular de todas: mirar tu deseo sin maquillaje, sin cuentos, sin romantizar tus patrones, y sin castigar a tu yo del pasado. Porque aunque hoy te duela, en su momento, ese deseo te protegió. Te dio sentido. Te mantuvo conectado a la idea de que algo era posible. Y ahora, desde el adulto que eres, puedes hacer algo nuevo. Agradecerle y dejarlo ir. No para olvidarlo, sino para no dejar que siga eligiendo por ti. Porque tú no eres solo tu historia. Eres también quien la está narrando ahora. Y si ese deseo que te ata se resignifica, si se convierte en una comprensión, entonces puedes empezar a construir vínculos nuevos. No perfectos, pero por fin, posibles. Y no hay nada más revolucionario que desear desde la conciencia, desde la libertad interna, desde el derecho a ya no perseguir lo que no te ve. Aunque a veces, claro, todavía duela no ser visto. Pero al menos ahora sabes quién está viendo. Vamos a decirlo claro. Desengancharte emocionalmente no se logra con frases tipo quiérete más ni con TikToks motivacionales con fondo de piano triste. Porque si eso funcionara, ya lo habrías hecho. Y si no lo has hecho, no es porque no te ames, sino porque aún no sabes cómo hacerlo sin traicionar la lógica afectiva que conociste de niño. Sí, hay una fidelidad emocional a nuestra historia que es casi sagrada. Una especie de lealtad inconsciente al dolor, al abandono, al algún día me van a elegir. Que no se rompe con fuerza de voluntad, sino con conciencia, con trabajo emocional, con la decisión de mirar lo que duele, sin disfrazarlo de intensidad romántica. Porque el problema nunca fue que te enamoraras. El problema fue que llamaste amor al abandono, al silencio, al ghosteo, al te quiero pero no estoy listo, al me importas pero no sé qué quiero, al perdón, no es contigo, soy yo. Cuando en realidad era con todos menos contigo. Y eso se vuelve adictivo. No porque seas adicto a sufrir, sino porque tu cerebro, como Freud lo explicó, está buscando cerrar una escena. Pero lo que no se nombra, se actúa. Lo que no se procesa, se repite. Y lo que se repite sin conciencia, duele. Una y otra vez. Hasta que tú digas, ya entendí. Pero ese ya entendí no es una epifanía de película. No es una noche mágica donde lloras y al día siguiente amaneces sano. Es más bien un proceso incómodo,
lento, emocionalmente crudo. Como limpiar una herida que ya se había infectado, porque la habías tapado con curitas emocionales tipo todo pasa por algo. No, a veces las cosas no pasan por algo. Pasan, y punto. Y lo único que puedes hacer es decidir qué haces tú con lo que pasó. Entonces, en vez de preguntarte por qué esa persona no te quiso, pregúntate, ¿qué versión de mí mismo creí que se validaría si me amaba? ¿Qué necesidad mía traté de esconder detrás de su indiferencia? ¿Por qué me sentía valioso cuando me respondía un mensaje, después de días de ignorarme? Porque sí, hay microdosis de afecto que tu inconsciente interpreta como amor. Y ahí está el problema. Cuando no aprendiste a recibir afecto completo, te acostumbras a sobrevivir con migajas. Y hasta les pones nombre bonito, conexión, química, nos entendemos sin hablar. Spoiler, si se entienden sin hablar, probablemente tampoco se entienden hablando. ¿Y si todo es química? Quizá es ácido, no amor. Ahora, ¿cómo salir de ahí? Freud no nos da un manual de 5 pasos, pero sí una idea clave. La posibilidad de poner en palabras lo que se repite. Porque una vez que lo nombras, dejas de actuarlo. Y eso cambia todo. Porque empiezas a tener agencia. Ya no solo reaccionas. Eliges. Eliges no responder. Eliges no esperar. Eliges no quedarte en donde ya sabes que no hay lugar para ti. Y sí, se siente raro al principio. Como usar zapatos nuevos que aún no se amoldan. Pero poco a poco, se vuelve tu nueva piel. No se trata de dejar de amar. Se trata de amar distinto. Conscientemente. Desde un lugar donde el deseo no te arrodille, sino te eleve. Porque cuando dejas de perseguir lo imposible, descubres lo que sí es posible. Y ahí, aunque al inicio duela, empiezas a respirar diferente. Ya no es ansiedad, es calma. Ya no es espera, es elección. Y no se trata de volverte frío o cerrado. Se trata de reconocerte, de saber dónde pones tu deseo, y de entender que mereces algo más que sobrevivir emocionalmente. Ese deseo tuyo, tan intenso, tan profundo, tan terco, no está mal. Solo necesita una nueva dirección. Una que no te destruya. Una que no te haga sentir menos. Una donde puedas construir, no rogar. Y sí, tal vez esa dirección aún no la conoces. Porque nadie te la enseñó. Pero ahora sabes que existe. Y eso, aunque no lo parezca, ya es un inicio. El deseo no correspondido no es un error. Es un síntoma. Un síntoma que habla, que grita, en muchos casos. Pero que nadie enseña a escuchar. Porque lo más difícil no es saber que alguien no te quiere. Lo más difícil es reconocer que, aun sabiéndolo, sigues queriendo. Y no por masoquismo, sino por una fidelidad a una parte tuya que aún espera que esta vez sea distinto. Que esta vez te elijan. Que esta vez no te dejen. Freud decía que el síntoma está al servicio de un deseo reprimido. Entonces, ¿cuál es ese deseo oculto detrás del amor no correspondido? Quizás es el deseo de ser visto, de ser reconocido, de ser suficiente. Y como no lo fuiste en un momento clave de tu historia, tu psiquismo, que no olvida, crea una escena donde puedas intentarlo otra vez. Otra vez. Y otra más. Lo duro es que mientras tú insistes en resolver tu infancia con tu crush, el crush ni siquiera sabe que es parte del trauma. Ni tiene la menor intención de ayudarte a resolverlo. Solo aparece, te activa, desaparece. Y tú te quedas preguntando qué hiciste mal. La respuesta es, nada. No hiciste nada mal. Lo que pasa es que aún no entendías desde dónde lo estabas haciendo. Y eso cambia toda la narrativa. Cuando te das cuenta de que no estás deseando a esa persona por quien es, sino por lo que simboliza, empiezas a recuperar tu poder. Quizá no estás enamorado de él o de ella. Estás enamorado de lo que crees que podría sanar si esa persona te quisiera. De la historia que podrías reescribir si por fin alguien te eligiera. Pero eso nunca va a pasar. No así. No desde la necesidad de sanar a través del otro. Freud lo dijo sin rodeos. El amor es una transferencia. Transferimos emociones inconscientes a otra persona. Y a veces, lo que transferimos no es amor. Es trauma. Ahora, no te culpes. No te juzgues. No te sientas tonto por haberte ilusionado. Porque ahí, justo ahí, también estaba tu esperanza.
Querías creer que esta vez sería distinto. Y aunque no lo fue, esa esperanza aún puede usarse. Pero no para otro intento fallido, sino para construir algo desde ti. Desde un deseo que no busque validación, sino conexión real. Y esto no significa que ahora tengas que ser fuerte todo el tiempo, o que debas volverte una versión ultra independiente de ti, que ya no necesita a nadie y se la pasa diciendo frases tipo, el amor propio es mi pareja. No, eso también puede ser una defensa, una respuesta reactiva al dolor, y aunque necesaria por momentos, no es el final del camino. Lo real, lo más sano, es poder decir, sí quiero amar, sí quiero ser amado, pero no desde el vacío, no desde la urgencia, no desde el miedo. Quiero amar sin perderme, sin poner mi valor en manos de alguien más. Y si alguien se va, que me duela, sí, pero que no me destruya. Esa es la diferencia entre amar con conciencia y amar desde la herida. Y claro, esto no se logra en una semana, ni en 2, ni después de ver 3 videos de TikTok sobre red flags. Esto se logra cuando entiendes que no viniste a esta vida a repetir la misma escena de abandono, con distintos actores, porque mereces una historia distinta, una donde el guión no esté escrito por el miedo, ni por el pasado, sino por ti. Pero para escribir ese guión nuevo, tienes que hacer algo incómodo, renunciar al papel de víctima romántica, ese personaje que sufre mucho, pero al que todos entienden, el que siempre da todo, pero nunca recibe nada, el que ama tanto, que se olvida de sí mismo. Ese papel te hace sentir profundo, pero también te condena. Y lo más irónico es que el día que decides salir de ahí, descubres que el amor, el real, no era drama, era paz, era complicidad, era descanso. Nadie te dijo que amar desde una herida era igual a cargar un cuchillo sin filo. Duele, pero no corta limpio. Sangra lento. Se queda. Y tú te quedas con él, con el dolor, creyendo que es normal. Que así es el amor. Que si no arde, no es real. Que si no lo lloras, no vale. Pero eso no es amor. Eso es costumbre emocional al sufrimiento. Eso es vínculo traumático reciclado. Y el problema no es que te duela. El problema es que ya lo viviste antes. Y lo estás volviendo a elegir, sin saberlo. Freud lo llamó retorno de lo reprimido. Esa tendencia macabra, pero muy humana, de revivir lo que no pudiste elaborar. Y claro, tú lo llamas amor. Pero en realidad es memoria. Memoria de una ausencia, de una indiferencia, de un abandono. Y ahora que lo sabes, no puedes desaverlo. Ahora ves con otros ojos. Y sí, tal vez eso no te cure de inmediato, pero te vuelve libre. Libre para dejar de esperar algo que nunca va a llegar. Libre para decir no a quien no puede verte. Libre para entender que a veces, soltar no es rendirse. Es dignidad emocional. La pregunta ya no es, ¿por qué me gusta el que ni me pela? La pregunta real es, ¿qué parte de mí aprendió a llamar amor a esta espera interminable? Y ahí, justo ahí, empieza la verdadera transformación. Porque puedes seguir haciéndote daño, pero ahora lo harás sabiendo que ya entendiste por qué. Y eso, aunque no parezca, ya es un avance gigante. Entender no te quita el dolor, pero sí te devuelve el poder. Hay días en que vas a querer volver a insistir, a escribirle, a buscar señales, a pensar que si esta vez haces todo perfecto, entonces sí te querrá. Y cuando eso pase, no te odies, no te castigues, no digas ya debería haberlo superado. Porque esa necesidad de perfección también es parte del guión que te enseñaron. Uno donde creías que si eras lo bastante buena, entonces sí te amarían. Y no, no funcionaba así. Ni entonces, ni ahora. A veces, lo más sano es decir, no sé cómo se ama bien, pero sí sé que esto me duele. Y si duele, ya no quiero construir desde ahí. Porque el deseo no es malo. El amor tampoco. Lo que duele es desear sin conciencia. Repetir sin entender. Amar desde el abandono. Como si eso fuera lo único que mereces. Pero no. No es lo único. Ni lo último. Ni lo verdadero. A veces, dejar de amar a quien no te corresponde es el primer acto de amor verdadero. Hacia ti. Y no, esto no se trata de autoestima de Instagram.
ni de hacer journaling con frases tipo yo me elijo. Esto se trata de hacerte cargo, de ser responsable emocional, de ir a terapia, de cuestionarte, de sentir vergüenza, rabia, tristeza, y no taparlas con más relaciones vacías. Se trata de mirar hacia adentro, aunque duela, aunque no sea estético, aunque no dé likes, porque lo contrario es seguir actuando como si no supieras. Y tú ya sabes, ya lo entendiste, ya lo nombraste, y lo que se nombra, ya no domina. Ahora tienes que decidir si te sigues contando la misma historia, o si, de una vez por todas, rompes el ciclo. Y no por orgullo, ni por venganza, ni para que te vean más feliz en tus historias, sino por paz, por ti, por esa parte tuya que está cansada de correr tras personas que no se detienen, por esa parte que ya no quiere suplicar por migajas, por esa parte que, al fin, empieza a sospechar que no está rota. Tal vez crees que estás rota, que hay algo mal contigo, que si te duele, es porque fallaste, porque no fuiste suficiente, porque no supiste querer bien, porque otra vez se te fue de las manos. Pero no, no estás rota, estás repitiendo. Y repetir no es una falla, es un intento desesperado de cerrar un ciclo que nunca se cerró. El problema no es que ames demasiado, el problema es que aprendiste a amar desde una carencia. Y cuando el amor nace de una ausencia, se convierte en persecución. Persigues cariño, validación, atención, como quien corre tras un tren que ya pasó. Y en esa carrera, te desgastas, te vacías, te pierdes. Pero eso no significa que estés defectuosa. Solo significa que estás buscando en el lugar equivocado. Porque tu herida no se va a sanar con alguien que te la vuelve a abrir. Ni tu vacío se llena con alguien que desaparece cada vez que más lo necesitas. Y lo sabes muy bien. Pero hay algo en ti que no puede evitarlo. Eso se llama repetición. Y Freud la describió como una forma inconsciente de volver al trauma. No para sufrirlo, sino para reescribirlo. Pero el inconsciente no entiende de finales felices, solo de insistencias. Así que vuelves, y vuelves, y vuelves. No porque seas masoquista, sino porque tu historia quedó sin cierre. Y tú, como cualquier ser humano, necesitas comprender. Necesitas sentido. Necesitas algo que explique por qué dolió tanto. Y por qué sigues sin poder soltarlo. Pero ahí está la trampa. Porque el deseo no se va por la lógica. Se queda por el afecto. Y muchas veces, el afecto más profundo no viene del presente. Viene del pasado. Por eso amas al que no te pela. Porque no lo amas a él. Amas la escena. Amas la promesa de que esta vez sí te elijan. Amas la esperanza de que por fin alguien se quede. Pero eso no es amor. Es repetición. Y tú no estás rota. Solo estás atrapada en una historia que no empezó contigo. Pero que estás intentando terminar tú. Y eso no te hace débil. Te hace humana. Profundamente humana. Tan humana que estás dispuesta a arriesgar tu paz con tal de encontrarle sentido a tu dolor. Y no, eso no es locura. Es deseo. Ese deseo del que hablaba Freud. Compulsivo, tierno, irracional. El que se mete donde no lo llaman. El que toca la puerta equivocada porque cree que adentro está la respuesta. Y tú ahí, de pie frente a esa puerta, esperando que alguien te abra. Que alguien vea tu valor. Que alguien diga, ahora sí, te elijo a ti. Pero ¿y si la que tiene que abrir la puerta eres tú? ¿Y si la única que puede decirte elijo eres tú? ¿Y si no estás rota, sino aprendiendo a mirarte sin los ojos de quien nunca supo verte? Mira, la infancia no se elige. El abandono tampoco. Ni el primer corazón que se rompe. Ni la primera vez que aprendiste a callarte para que no te dejaran. Pero sí puedes elegir qué haces con eso. Puedes repetirlo hasta que te borre. O usarlo para construir algo que no esté hecho solo de dolor. Tal vez no puedas evitar que te duela. Pero sí puedes dejar de convencerte de que mereces ese dolor. Porque no lo mereces. Y nunca lo mereciste. Solo que nadie te lo explicó a tiempo. Y ahora, con todo lo que sabes, con todo lo que entendiste, con todo lo que sentiste, puedes empezar a darte a ti lo que siempre buscaste afuera. Una presencia que no se va. Una mirada que no te ignora. Una voz que no se calla frente al rechazo. La tuya.
Lo más violento del abandono no es la ausencia. Es la sensación de que fue tu culpa. Y esa idea, aunque falsa, se convierte en ley dentro del cuerpo. Desde ahí, cada nueva relación se vuelve un juicio encubierto. Cada no me contesta suena como, ya ves, otra vez tú. Pero no, no es otra vez tú. Es la historia vieja, disfrazada de nueva. Freud hablaba de esto como la neurosis de destino. Esa extraña repetición de situaciones en las que terminamos sufriendo igual, aunque juremos que esta vez será diferente. Y no es que elijas mal por masoquismo. Es que el inconsciente no elige desde el deseo consciente. Elige desde la herida. Entonces, ¿cómo no repetir? ¿Se puede? Se puede comenzar a dejar de repetir cuando por fin se nombra lo que antes era solo síntoma. Cuando dejas de decir me estoy volviendo loca y empiezas a decir, esto es una defensa. Esto es una pulsión. Esto es un patrón. Porque nombrar lo que pasa te devuelve el poder. No para controlarlo todo, pero sí para dejar de ser solo víctima de eso. Y no se trata de volverte fría, ni de que te dé igual, ni de aplicar la receta del desapego mal entendido. Si no me escribe, lo bloqueo. Si me gusta, lo ignoro. Si no me pela, pues me pelo yo primero. Eso no es sanar. Eso es seguir girando dentro del mismo loop, solo que con más filtros de Instagram encima. Sanar no se ve estético. No se ve bonito. No es digno de reels. Sanar se ve como noches de llanto sin escribirle. Como bloquear, no por estrategia, sino por dignidad. Como elegir el silencio, no porque no duela, sino porque ya entendiste que suplicar no salva a nadie. Sanar es quedarse contigo cuando ya nadie más se quedó. Y eso no se aprende con frases motivacionales. Se aprende llorando el duelo que otros no se atrevieron a mirar. Y no necesitas estar completa para amar. Ni tienes que sanar todo antes de sentir algo por alguien. Pero si necesitas saber desde dónde estás amando. ¿Desde la carencia? ¿Desde la herida? ¿Desde el intento desesperado por no sentirte sola? ¿O desde un lugar donde tu historia ya no decide por ti? Porque cuando no sabes desde dónde amas, puedes acabar llamándole alma gemela a alguien que solo es tu trauma con buen perfume. Y no hay que odiarte por eso, ni burlarte de ti misma, ni decir, qué tonta fui. No fuiste tonta, fuiste fiel. Fiel a tu historia, a tu inconsciente, a ese primer vínculo que te enseñó que el amor siempre viene con algo de angustia. Así que no estás rota, solo estás programada. Y esa programación se puede reescribir, no con fuerza de voluntad, ni con citas para subir la autoestima, sino con conciencia, con tiempo, con ternura. Porque el amor que no pudiste recibir, no tienes que seguirlo buscando afuera. Ya no. A veces se trata de dejar de insistir, no por resignación, sino por respeto a ti, por respeto a lo que sentiste, a lo que diste, a lo que esperaste, y sobre todo, a lo que mereces. ¿Y si no estás rota? ¿Y si solo estabas esperando que alguien te dijera, ya no tienes que volver a ese lugar donde solo sabías sufrir? A veces, lo que más necesitamos no es que alguien nos quiera, es dejar de perseguir a quien no puede, no sabe o no quiere querernos. Y no porque no lo merezcamos, sino porque nuestro deseo no tiene por qué vivir atado a un callejón sin salida emocional. Ese donde te contestan cuando quieren, te desean cuando les conviene y te sueltan cuando más te dueles. ¿Y sabes qué es lo peor? Que a veces eso es lo único que aprendiste a llamar amor. No por masoquismo, no por falta de autoestima, sino porque en algún rincón de tu infancia, esa fue la ecuación. Si sufro, es porque me importa. Si me ignora, es porque valgo poco. Si no me escoge, es porque no soy suficiente. Pero ¿y si todo eso es solo un mal guión? Uno que llevas años interpretando, sin saber que puedes soltar el papel. Freud diría que lo trágico no es desear. Lo trágico es no saber desde dónde se desea. Y si tu deseo está atrapado en la lógica de la carencia, entonces el rechazo se vuelve un estímulo, no un límite. Y sí, el inconsciente es necio, pero también es noble. No busca castigarte, busca repetirte lo no resuelto, para que por fin lo mires. Es como un niño que te jala la ropa. Ve esto, mírame, escúchame. Hasta que lo haces.
Y entonces, se calma. Así que, a veces, no necesitas más estrategias para ligar, ni más reglas para que te extrañe, ni más TikToks con consejos de si se aleja, tú también. Necesitas sentarte contigo y decirte algo simple. Yo también me merezco paz. Y no la paz aburrida. No la relación que no provoca nada. Sino la paz que llega cuando el deseo ya no está negociando con la angustia. Esa que no necesita pruebas cada 5 minutos para sentir que existe. Esa que no teme desaparecer si no contesta en una hora. Esa que no se desarma con un silencio. Porque el amor no debería sentirse como si estuvieras en examen. Y tú no deberías sentirte a prueba cada vez que alguien no te mira como tú esperas. Tú ya pasaste demasiados exámenes. Ya sobreviviste demasiadas veces a eso de no ser suficiente. Ahora toca otra cosa. Toca escribirte desde otro lugar. Y escribirte, no como la que siempre pierde, sino como la que se encuentra. Porque eso es lo que asusta más. No tanto perder a alguien, sino dejar de ser quien eras con él o con ella. Pero ahí está la clave. El duelo no es por esa persona. Es por la parte de ti que no sabía soltar. La que necesitaba gustarle. La que se creía defectuosa. La que se esforzaba por agradar, incluso cuando dolía. Soltar eso es lo más parecido a la libertad. Aunque duela. Y sí, duele. Duele mucho. Porque despedirse de una fantasía puede doler más que dejar a una persona real. Porque la fantasía no te gritaba, no te ignoraba, no te engañaba. La fantasía te prometía que algún día te iba a querer. Pero ese algún día nunca llega. Y seguir esperando ese día es como esperar que la herida cicatrice sin limpiarla. Así que, si duele, que duela limpio. Que duela con verdad. Que duela sabiendo que ya no vas a volver ahí. Que ya no te vas a entregar donde solo sabías desaparecer. Porque no estás rota. Y si repites, es porque algo dentro de ti quiere cerrarse. Y si te duele, es porque estás viva. Y si te preguntas todo esto, es porque algo dentro de ti ya se cansó de ser la misma de siempre. Y eso no es un final. Es el principio. No estás rota. Estás repitiendo. Y eso cambia todo. Porque si estás rota, no hay nada que hacer. Solo esperar que alguien te quiera a pesar de. Pero si estás repitiendo, entonces hay algo que se puede mirar. Se puede entender. Y cuando se entiende, puede dejar de doler. Porque el sufrimiento que se repite en automático es destino. Pero el que se vuelve consciente, se transforma. Y eso es lo que Freud siempre propuso, aunque el mundo lo haya vuelto cliché. Que el deseo no se cura con frases motivacionales. Ni con afirmaciones en el espejo. Ni con mensajes de WhatsApp que te ignoran 8 horas y te contestan jaja sí como si nada. El deseo se comprende. Y comprender, en el psicoanálisis, es amar con lucidez. Amas lo que entiendes. Amas lo que reconoces. Incluso si eso que entiendes es la herida que más te ha dolido. No estás mal por querer que te elijan. Lo humano es querer pertenecer. Lo trágico es creer que hay que romperse para que te acepten. Y eso, tal vez, lo aprendiste en silencio. Con la mirada de alguien que nunca estuvo. Con el sí te quiero que llegaba después del castigo. Con el sí, pero cámbiate esto. Con el amor que parecía premio, no derecho. Por eso, ahora que alguien no te pela, tu deseo se enciende. Porque se activa la esperanza de reparar. De lograr esta vez lo que antes no pudiste. De que, por fin, alguien te vea completa, aunque tú no te sientas así. Pero no necesitas lograrlo. No necesitas convencer a nadie. No necesitas ganar el amor de quien no sabe amar. Necesitas sostenerte a ti. Cuando tu deseo te quiere llevar al abismo. Y decirle con ternura y firmeza. Yo sé por qué te sientes así, pero ya no. Ya no quiero desear lo que me lastima. Ya no quiero perseguir a quien no me ve. Ya no quiero usar mi dolor como mapa para amar. Esto no es dejar de sentir. Es aprender a sentir diferente. Con más verdad. Con menos castigo. Con más conciencia de que mereces otra cosa. Y que esa otra cosa no tiene que doler para sentirse real. Amar, cuando se sana, no es menos intenso. Es más libre. Es saber que puedes querer sin perderte. Sin mendigar. Sin sacrificar tu paz en cada ola sin respuesta. Y si estás repitiendo, significa que puedes elegir otra cosa. No de inmediato.
No sin conflicto, no sin recaídas, pero sí con más conciencia. Porque cada vez que te acercas a lo que te duele, puedes preguntarte, ¿esto es amor o es memoria disfrazada de deseo? Y esa pregunta, aunque no siempre se responde con claridad, abre un espacio entre el impulso y el acto. Y en ese espacio, comienza algo nuevo, algo más tuyo, más digno, más vivo. Así que si hoy te sientes rota, cansada, obsesionada con alguien que ni te pela, no te juzgues. Mírate, escúchate, abrázate como se abraza a una versión de ti que solo supo sobrevivir. Y luego, cuando estés lista, dile a tu deseo, gracias por tratar de protegerme, pero ahora quiero elegir distinto. Porque no estás rota, estás repitiendo. Y si lo repites, es porque estás a punto de despertar. No estás rota, estás repitiendo. Pero ya no estás sola. Ahora te estás escuchando. Si este video te removió algo, una herida, una risa incómoda, un recuerdo que no sabías que dolía tanto, entonces ya hizo su trabajo. Si quieres seguir pensando raro y sintiendo hondo, puedes quedarte por acá. Suscribirte, activar la campanita, dejar un comentario, esas cosas que suenan a algoritmo, pero que, en realidad, me ayudan a saber que no estoy hablando sola. Y si conoces a alguien que también anda deseando amores imposibles como si fueran premios Nobel, mándale este video. No para que se cure, sino para que, como tú, empiece a entenderse. Porque de eso va esto, no de dejar de repetir, sino de dejar de hacerlo con los ojos cerrados.